Bueno, pues grabamos solo vídeo, porque es que no va... Vale. Buenas tardes ya a todos. Es un placer para mí presentaros a Juanjo García Amorós, al cual agradezco la invitación para venir a darnos esta sesión general o ponencia. Él tiene un currículum excepcional, creo que va a ser una gran ponencia y bueno, voy a pasar a leeros el currículum que tiene porque de todo de golpe no me lo he podido aprender. Es 6 veces campeón nacional de debate en 2009, 2019, 2021, 2022, 2023, 7 veces subcampeón nacional de debate 2019, 20 y 22, cuarto finalista mundial de debate en 2022, subcampeón de España de discursos 2022 y tiene 8 premios al mejor orador. O sea que yo creo que ya con ese currículum pues la charla, ponencia se nos hace bastante interesante y para no demorarlo más pues te dejo la palabra. Juanjo, muchas gracias. Dicen, aunque es probable que si hay algún médico en la sala me lo discuta, que el ser humano nace cuando se desprende del seno materno, pero muere cuando sale a hablar por primera vez en público. Lo que hoy vamos a solucionar es que esto no ocurra así, sino que sea una forma nueva de renacer para saber argumentar. Yo siempre digo, cuando empiezo a dar todos los cursos, normalmente estoy acostumbrado a dar formaciones a personas de instituto, universitarios y demás, pero siempre digo algo que creo que es importante, que es que aprendemos muchas cosas y no aprendemos las básicas. Cuando salimos, por ejemplo, del colegio, mi crítica es: no sabemos leer bien, no sabemos hablar bien y no sabemos escribir bien. Quien lo quiera comprobar lo puede hacer todos los días. Entonces, hoy lo que vamos a aprender es a hablar bien, no tanto a nivel formal, sino a saber argumentar, a saber basar nuestras ideas y a saber construirlas. Pues muy buenos días a todos, yo soy Juanjo García, ya me he presentado a Maite, así que no voy a hacer un ejercicio de egocentrismo, pero me dedico en general tanto a debatir, sigo entrenando las competencias de oratoria y de argumentación a lo largo de pues, todos los fines de semana. Mañana mismo estoy debatiendo un torneo internacional, por ejemplo. Entonces practico la competencia de hablar en público y de argumentar desde hace varios años a través del debate universitario. Una actividad que en España no está muy visibilizada en general, pero en otros países sí que tiene un gran reconocimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que lo tiene, en varios países asiáticos desde luego lo tiene y en España empieza a tenerlo. Por tanto, en general tenemos repercusión. Pero principalmente la experiencia que tengo en dar formaciones es que las imparto tanto en algunos colegios, por ejemplo el SEC, el Montpellier, Corazón Inmaculado, Blanca de Castilla o San José, como también en universidades. He dado clases en la Universidad Autónoma, que es donde yo estudio y de cuya sociedad de debate soy presidente, y en otras como la Camilo José Cela. Y alguna vez, no muchas, en la televisión española, en vez de llamar a tertulianos y políticos, que de argumentación a veces tiene algunos fallos, pues nos han llamado, por ejemplo, a debatientes, entonces también tenemos experiencia a la hora de comentar debates políticos, de analizar discursos, etcétera, en la televisión. No es muy a menudo, pero en general también tenemos experiencia en eso. Y hoy de lo que voy a hablar principalmente es de saber argumentar. Un pequeño índice de lo que vamos a ver si esto funciona, porque este no funciona, ¿verdad? Este es el bueno. Perfecto, pues entonces vamos a empezar con la sesión. Creo que se me escucha bien. Este no. Este lo tengo aquí. Sí que debería. Sí funciona. En fin, un buen orador, una de las cosas que tiene que hacer es prepararse para lo inesperado, porque en general Murphy siempre acompaña, es uno de los espectadores que siempre está. Lo que vamos a ver en esta sesión son varias cosas que vamos a estructurar de la siguiente manera. Primero, una pequeña introducción a qué es esto de la argumentación, a qué nos suena, etcétera. Después, construcción de mensaje y veremos a qué nos referimos cuando decimos que tenemos que construir un buen mensaje. Tercero, construcción argumental y cómo tenemos que estructurar, y eso es lo más importante de la sesión de hoy, algunas cosas de refutación, estrategias de argumentación. Pongo estrategias en diferencia con construcción porque son cosas un poco más avanzadas pero que en general vendrán bien, y algunos consejos prácticos. No obstante, creo que una buena conferencia es aquella en la que yo no siga este guión y en la que me hagáis un montón de preguntas, nos salgamos del guión completamente, sea participativo, podáis aprender cosas, ¿vale?
No sé si es altamente probable que yo, que no tengo ni idea de todo lo que hacéis en el hospital generalmente, os pueda enseñar algo, pero espero que de argumentación sí. Así que aprovechad la sesión para todas las dudas que tengáis. Podéis levantar la mano en cualquier ocasión, intentaré aprenderme los nombres, en general lo consigo, y pues cualquier duda, cualquier cuestión de cómo poner esto en funcionamiento o en práctica, en sesiones clínicas, en congresos médicos, etcétera, todo es bienvenido. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a empezar con lo que decíamos al principio, con la introducción. Cuando hablamos en público, vamos a hacer una breve introducción de lo que es esto de la oratoria y hablar en público. Siempre tenemos tres formas de transmitir. Esto ya lo decían los griegos, que en general se dedicaban bastante al estudio de la comunicación. Tenemos el ethos, el pathos y el logos. El ethos es la credibilidad que tenemos. La credibilidad, por ejemplo, que tengo yo para poder hacer esto, se basa en el currículum que he expuesto, porque si no, la gente dirá, ¿y este quién es? Este chico joven que viene a hablar aquí de nada. Necesitamos tener una parte de relevancia, de credibilidad, que le diga a la sociedad, oye, me tienes que hacer caso, porque si no, es difícil que el público nos preste atención o se crea lo que decimos. Y esto es importante, porque si tenemos un público escéptico, el 90% de lo que comuniquemos no lo vamos a conseguir transmitir. Estamos fuera. Lo siguiente es el pathos. De ahí viene, por ejemplo, empatía, ¿no? El pathos se refiere a la emoción. Y esto es importante, y por eso, por ejemplo, a mí me gusta salir del atril, porque si yo estoy detrás de un atril, tengo una barrera de protección que llamamos en oratoria, no me atrevo a salir a lo que diríamos en España el ruedo, ¿no? Hay que salir al ruedo, es bueno comunicar, tenemos que utilizar herramientas que permitan a la gente empatizar con el discurso. Por ejemplo, mediante un equilibrio, el lenguaje no verbal, la capacidad de oratoria, poner ejemplos que lleguen a la gente. Esta crítica que hacemos muchas veces a los políticos, cuando nos dan muchos números, pueden ser muy precisos, pero no los entendemos. Y sin embargo, lo que sí que entendemos es cuando nos transmiten algo con un ejemplo. Esto es, por ejemplo, lo que se llaman los relatos, que ahora se llama storytelling, porque si lo dices en inglés parece un poco mejor, pero lo que siempre se ha llamado el relato. Pues el relato es importante porque transmitimos también a través de él. Conseguimos que la gente empatice con nuestro mensaje y, por tanto, es más fácil que lo adapte. Y lo tercero es el logos. Logos es una palabra muy bonita porque los griegos utilizan, los antiguos, los actuales por supuesto, pero los griegos antiguos cuando se referían al logos tienen muchas acepciones, que en español tenemos distintas, que no aplican igual, pero ellos solo tienen una palabra que define todo. Logos significa pensamiento, lo que yo pienso, pero logos también significa razonamiento, es decir, no es solo lo que pienso en abstracto, sino lo que mi cabeza es capaz de razonar. Y logos, de ahí viene, por ejemplo, lógica, la lógica que seguimos muchas veces, también significa para los griegos palabra. Es decir, es importante que lo que yo pienso no solo es un pensamiento abstracto que yo no soy capaz de razonar, sino que lo razono y lo sé poner materialmente en la realidad. Platón decía que si no ponemos las cosas en la realidad, si no sabemos explicar lo que pensamos, en la realidad no lo pensamos. Tenemos que ser capaces de comunicar y de expresar aquello que está en nuestro interior. Por tanto, el logos se refiere a la capacidad lógica que tenemos de transmitir. Es importante que seamos alguien, esto creo que tiene un puntor, es importante que seamos alguien, que tengamos credibilidad social, esto es un juicio social que se da, es importante que consigamos que el público empatice con nosotros y es importante utilizar la lógica, utilizar la argumentación. De esto va esta sesión. Vamos a utilizar la lógica, la introducción es importante, pero hoy lo que vamos a ver es la capacidad de lógica que tenemos las personas para razonar y argumentar las cosas. Vamos con lo primero. Decíamos que el mensaje tiene una construcción concreta. Aquí pongo siempre, esto es una brújula, porque la gente normalmente pierde el norte. Esto ya es una de las partes importantes. Cuando fijamos el mensaje que queremos transmitir, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Dónde está la gente? ¿Y dónde quiero que llegue? El camino es el mensaje. Lo que yo les cuente les va a llevar a un punto final. Ojo, tengo que tener dos cosas, un objetivo general y un objetivo específico. Me explico con esto. El objetivo general que yo tengo es, por ejemplo, comunicar en abstracto determinadas cosas. Por ejemplo, mi objetivo hoy es enseñar a argumentar. Mi objetivo hoy es que la gente aprenda a argumentar. Pero en concreto, ¿cuál es mi objetivo? Por ejemplo, que la gente entienda las estructuras lógicas que siguen nuestro pensamiento, que la gente adopte estructuras argumentales que son importantes a la hora de transmitir conocimiento. En fin, es un objetivo específico. Ejemplo, un médico que tiene que comunicar en un congreso. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente entienda su mensaje. ¿El objetivo es convencer? Puede que sí. Hay veces que el objetivo es convencer, a veces el objetivo es comunicar. El que ha hecho una investigación, por ejemplo, lo único que tiene que hacer es comunicar el resultado de su investigación. Sin embargo, si tenemos un debate público, el objetivo general será convencer.
En abstracto, objetivo general. El objetivo específico será persuadir a la gente en concreto de que este tratamiento médico es el que tenemos que implementar en el hospital. O que esta medicina en concreto, laboratorios no sé si están por allí, por ejemplo, esta medicina en concreto, este medicamento en concreto, es el que tiene que recetarse a los pacientes. Si cometo algún error de tipo médico, disculpadme, estudio Derecho y no tengo ni idea de medicina. Es decir, necesitamos estructurar bien y saber a dónde queremos llegar. Esto ya es importante porque la gente empieza los discursos y no tiene muy claro el horizonte. Siempre hay que marcar el horizonte. Yo recuerdo cuando fui a París, y siempre pongo este ejemplo, tú ves la Torre Eiffel a lo lejos, empiezas a caminar, a caminar, a caminar y nunca llegas a la Torre Eiffel porque parece que está cerca, pero es mentira, nunca está cerca. Pues esto es lo mismo. Creemos que estamos llegando a un objetivo y no lo estamos haciendo. Por eso es importante que nos marquemos a dónde queremos llegar, a que el público esté convencido. A través del mensaje. Yo quiero que la gente hoy haya aprendido. Ese es mi objetivo. ¿Mi objetivo es persuadir? No. Mi objetivo es transmitir un conocimiento. En un debate, cuando a mí se me plantea un tema de debate, por ejemplo, una competición, ¿debería España legalizar la gestación subrogada? Mi objetivo es convencer. O si yo soy un político, lo que yo tengo que conseguir es que mi oyente, que es el votante, me vote a mí. O apoye una propuesta específica. O si soy presidente del gobierno, espero que no. Si soy presidente del gobierno y voy ante el Congreso, lo que quiero es, por ejemplo, que aprueben una medida que el gobierno pretende implementar. Es decir, a veces tenemos objetivos de convicción. Y esto es importante porque es el primer obstáculo ante el que nos encontramos. Yo hoy creo que tengo un público neutral. Puede suceder. Normalmente la gente que va a una conferencia es neutral. Viene y dice, parto de cero, a ver qué me enseñas. Puede ser crítica, puede que no, pero en general parte de cero. Esto es importante porque a veces nos encontramos con que el público no es neutral. Ejemplo, si queremos persuadir a alguien de que tiene que implementar algo que va en contra de las investigaciones que están de momento vigentes, tenemos un problema. Tenemos que convencer. Probablemente no partimos de un público neutral, por eso lo pongo en interrogantes, sino que no partimos de cero, sino de -10, por ejemplo. Partimos del punto antagonista muchas veces. O si tengo que persuadir a la gente que a priori está en contra de la gestación subrogada, de que es una medida que tenemos que implementar, o viceversa, de que la gestación subrogada debe prohibirse en los países en los que es legal, entonces tengo una dificultad mucho más grande. Sobre todo porque lo que está demostrado en general, y esto aplica más a cuestiones sociales, es que las personas no argumentamos y luego decidimos. Ojalá. La cuestión es que las personas primero decidimos qué pensamos, ideología, fútbol, religión, esto vale para todo, y luego, a partir de las conclusiones a las que queremos llegar, establecemos estructuras argumentales. Por eso es imposible que a vuestro cuñado le consigáis convencer de algo de política. No funciona. Porque en general ya ha tomado la decisión antes de argumentar y de hecho luego piensa argumentos. ¿Y qué se me ocurrirá para refutar a esta persona que vota lo contrario? No pasa nada. En las cenas de Nochebuena mejor habla de otras cosas y ya está. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el público puede no ser neutral. Y en congresos científicos específicamente es relevante. Sobre todo porque aunque tengamos un público neutral, nos podemos encontrar con situaciones donde, por ejemplo, nos hagan preguntas y tengamos a una persona experimentada en la materia que quiera defender lo que decimos su libro. Por ejemplo, si yo he investigado a lo largo de mi carrera y soy un catedrático importante, he investigado sobre determinados aspectos científicos y en un congreso, en una ponencia, se me presenta algo que contradice toda mi investigación, lo más probable es que levante la mano y refute todo. Por tanto, cuidado con esto porque nos tenemos que adelantar a cuál es la situación inicial, lo que vamos a llamar el statu quo del público y cuál es el cambio que queremos producir. ¿Bien hasta aquí? Si hay cualquier cuestión, levantad la mano, interrumpid todo lo que queráis, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. La argumentación. ¿Qué es lo más importante cuando argumentamos? Bueno, en general, ¿qué creéis que es argumentar? Vamos a hacerlo esto un poco participativo. ¿Qué es argumentar? Ideas básicas. No participéis todos de golpe, que esto es un hospital, hay que mantener el orden y el silencio, ¿eh? ¿Qué es argumentar? Sustentar algo. Defender algo. ¿Qué más? Comunicar algo. Más ideas. Cri, cri. Exponer. Sustentar, tener una base a la hora de exponer, comunicar algo. Ya nos vamos adentrando en algo, porque claro, decíamos que comunicar es transmitir un mensaje, pero aquí no estamos solo comunicando. Yo no quiero simplemente, por ejemplo, contar lo que he hecho el fin de semana o no quiero simplemente pues, hablar de lo importante que es para mí mi carrera. Lo que quiero es conseguir probar algo, sustentar algo, pero además para convencer. O para convencer de que yo tengo razón.
Porque me puedo enfrentar a alguien y a ese alguien no le quiero convencer. El debate político, por ejemplo, el debate público en general, no pretende convencer al contrario. Eso es mentira, aunque se nos plantee muchas veces así. Sino que lo que pretende es convencer a un tercero, al oyente, al votante, al espectador en la televisión, etc. Entonces, el objetivo aquí es distinto. A la hora de argumentar, queremos tener razón, queremos sustentar unas ideas y unas conclusiones, queremos que la gente salga convencida, o convencida de lo que estamos diciendo, o normalmente en los debates de que nosotros somos los que tenemos razón, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a alternativas. Por tanto, vamos a ver qué es lo más importante a la hora de argumentar. Primero, definir o caracterizar. Esto es lo más importante porque en general muchas veces cuando empezamos a argumentar saltamos al vacío. No podemos saltar al vacío, tenemos que tener estructuras básicas. Esto es lo más importante. Esto es como cuando hacemos una investigación científica y hablamos, por ejemplo, del marco teórico o hablamos de cuál es la situación inicial de la que partimos, en cualquier aspecto. Lo más importante que tenemos que ver es definir muy bien qué problemática tenemos. Aquí hay una herramienta muy importante que luego veremos en argumentación avanzada, que es lo que llamamos, en inglés suena muy bien, el framing, en español podemos decir marco o enmarcado. El marco es importante porque define cómo caracterizamos el statu quo y, por tanto, cuál es la percepción inicial de la gente. Si yo empiezo diciendo que la oratoria es una capacidad que está infraexplotada en la sociedad, ya mi charla encaja en un marco en el que yo estoy aportando algo. Y si yo intento convencer a la gente de que tiene que apuntarse a mi curso de oratoria, por ejemplo, parto de una situación inicial más fácil. Si yo, por ejemplo, digo, argumentación de ejemplo, ¿deberíamos en España implementar un ingreso mínimo vital? Es un debate que ocurrió en España, luego sí que se ha aprobado, pero en general tuvimos un debate entre renta básica universal e ingreso mínimo vital, que son cosas distintas. ¿Debería en España implementarse un ingreso mínimo vital? Si mi caracterización, si mi definición del statu quo es la identificación de problemas, como por ejemplo que hay X porcentaje de personas en riesgo de exclusión social, que hay X porcentaje de personas que no tienen acceso a sanidad, a educación, etcétera, en la misma capacidad que el resto de ciudadanos, o si explico, por ejemplo, que hay personas que ni siquiera tienen libertad efectiva para elegir determinadas acciones a lo largo de su vida porque se ven condicionadas por su nivel socioeconómico o por una necesidad imperante, menudo marco acabo de establecer. Ahora que alguien me diga que ya parta de la percepción, si os dais cuenta, de dónde partimos ya es distinto. Partimos de que hay un problema. Y generalmente lo planteo como que esto es verdad. No vale mentir. Si mentimos ya esto es un poco más problemático. Pero si establecemos algo que en general nos beneficia, definimos una realidad que es la que nosotros pretendemos solventar, entre comillas, es más probable que la gente salga convencida. Y aquí es importante entender, a ver si esto funciona, perdón. Aquí es importante entender, uno, cómo está el statu quo y a qué actores implica. Porque muchas veces a la hora de argumentar, y aquí voy a hablar de temas más generales de la sociedad, cuando estamos argumentando nos preocupamos de actores que igual no son los más importantes. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿deberíamos subir los impuestos? Y hay un debate público de si el Estado está suficientemente financiado o no, o si tenemos demasiados impuestos y hay un poco crecimiento económico o no. Eso es el marco. ¿Los actores cuáles son? Pues actores tenemos varios. Tenemos el estado de bienestar por una parte, que podríamos decir que es un actor, en qué mundo está mejor el estado de bienestar. Tenemos a los ciudadanos que necesitan tener acceso, por ejemplo, a recursos, la sanidad pública, por ejemplo. Tenemos a las empresas, que es un actor importante y que probablemente si subimos los impuestos se vean perjudicadas. O tenemos, por ejemplo, pues a personas con un patrimonio muy grande, etc. Actores tenemos muchos, personas muy vulnerables, personas con mucha capacidad económica. Ahora, tenemos que identificar en nuestra argumentación qué actor me importa más. ¿Cuál es el actor clave? Porque es importante ver que tenemos muchos actores, pero en general el actor más importante, y luego veremos lo que es la métrica, es uno en concreto. Tenemos que identificar una argumentación basada en el actor principal. ¿Cuál es el actor principal de la medida? ¿Deberíamos invertir más en sanidad pública? Dos argumentaciones, que nadie se enfade. Primera, sí, porque necesitamos que la sanidad cubra todas las necesidades básicas de los ciudadanos de una forma mucho más efectiva, o sí, porque necesitamos que los médicos vivan mejor. Dos actores, ciudadanos y médicos. ¿Cuál es el actor más importante? No para este auditorio. Probablemente nuestra argumentación sean los ciudadanos. Es decir, probablemente nuestra argumentación se tenga que basar, aunque hay argumentaciones que son legítimas, en el actor principal, porque así vamos a convencer más. El actor principal son los ciudadanos si les damos un mejor servicio, si les damos un mejor sistema sanitario, si cubrimos las necesidades de personas que actualmente no las pueden cubrir porque no pueden acceder a la sanidad privada y tampoco tienen otra forma de solucionar, por ejemplo, las listas de espera, etc. Es decir, encontramos muchos problemas, identificamos cuál es el actor principal y basamos nuestra argumentación en el actor principal. A nivel económico este debate sucede muchas veces, a nivel político más. ¿Deberíamos establecer para conseguir la igualdad cuotas
mínimas, por ejemplo, de mujeres, por ejemplo, en consejos directivos. Aquí hay dos partes importantes. La primera, caracterizar. ¿Existe un problema en el statu quo, por ejemplo, de techos de cristal a nivel de género? Es una caracterización que está a debate. Pero si yo la establezco y consigo probar que en el statu quo tenemos ya un problema de igualdad, por ejemplo, mi argumentación ya, digamos que encaja mejor. Esto es como engrasar el mecanismo para que luego la argumentación entre mejor. Y segundo, identifico mejor al actor. Si alguien me dice esto perjudica a los hombres y esto beneficia a las mujeres, ambos actores no están en igualdad en función de la caracterización primera. Si hay un actor que está en una situación de vulnerabilidad, de discriminación, etcétera, esto en el debate público se da muchas veces, entonces ese actor cobra una relevancia más importante, en general. Por eso, por ejemplo, cuando establecemos los impuestos, aceptamos que perjudicamos a las personas más ricas, pero beneficiamos a las más pobres y priorizamos a las segundas. A mis alumnos siempre les pongo un ejemplo, que es que todos estamos a favor de la propiedad privada, yo el primero, creo que es importante y de hecho es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Importante. Y el que lo niegue, pues en fin, todo es legítimo, pero es un principio reconocido. Ahora bien, todos entendemos, o la mayoría reconocemos, que la propiedad privada es verdad que es muy importante, pero por ejemplo hay un derecho por encima que es el derecho a la vida. Si una persona se está muriendo en la calle y yo tengo, pero es de mi propiedad, la medicina que puede curarle, ¿habría alguien que estuviese en contra de que a mí se me quitase por la fuerza si me niego a dársela para curarle? Probablemente la mayoría ponderaríamos la vida por encima del derecho a la propiedad. Hacemos una ponderación constante porque hay actores, por ejemplo, que están en una situación de vulnerabilidad o que son principales. Esto sucede mucho con minorías y en el ámbito sanitario lo podemos ver. Pacientes de riesgo, pacientes, por ejemplo, con enfermedades raras sobre las que no se investiga demasiado. ¿Deberíamos invertir más en investigación contra el cáncer o en investigación de enfermedades raras? Ya tenemos un problema. Recursos excluyentes, o sea, recursos limitados que proponen soluciones excluyentes y tenemos que convencer, por ejemplo, al ministro de Sanidad o a la ministra de Sanidad de que tenemos que invertir en concreto en nuestra investigación. Dos investigaciones importantes las dos, por supuesto, una a nivel cuantitativo, evidentemente súper importante, como es el cáncer, y otra a nivel cuantitativo mucho más reducida, como enfermedades raras, pero a nivel cualitativo quizá sea más relevante, porque son enfermedades que tienen mucha menos investigación, que afectan a personas que en general están excluidas del ámbito científico o que se investiga pocas soluciones, por ejemplo, para sus enfermedades, etc. Es decir, podemos identificar actores que en general nos importan mucho para nuestra argumentación. Y luego tenemos que identificar lo que llamamos la métrica. En debate siempre hablamos de la métrica. La métrica es cómo tenemos que medir este debate, cuál es el criterio para establecer quién está ganando. Y esto yo tengo que ser capaz de identificarlo porque así es como puedo conseguir convencer al público. Primero, yo tengo que identificar qué tengo que demostrar. ¿Cuál es la métrica principal? ¿En qué mundo la sanidad pública funciona mejor? Y en concreto, ¿en qué mundo los servicios, por ejemplo, de la sanidad pública tienen un funcionamiento efectivo mejor, en concreto? Porque, por ejemplo, podríamos decir, el objetivo de este debate es probar en qué mundo se invierte más en sanidad pública. Ya. Pero si yo te demuestro que la sanidad pública invirtiendo más sigue igual, porque me lo invento, deciden invertir en material de oficina en los hospitales, pues igual no mejora tanto la sanidad pública, no lo sé. Es decir, tenemos que establecer muy bien la métrica concreta, el criterio por el que creemos que se debería juzgar el debate en el que estamos metidos en concreto. Y luego identificamos problemas. Lo primero es demostrar que existe un problema. No nos podemos inventar problemas y decir, voy a solucionar un problema que no existe. Por ejemplo, yo no puedo decir, no deberíamos invertir en sanidad porque se invierte muy poco o se deja de lado completamente el ámbito universitario. En España, por desgracia, a veces nos dejamos de lado todo, pero bueno. Se deja de lado el ámbito universitario y yo parto de que la universidad no tiene financiación o parto de que la universidad necesita muchos más recursos que la sanidad pública. Pues igual el problema es que no estoy identificando muy bien, valga la redundancia, el problema, el conflicto que existe. Tengo que identificar bien cuáles son las problemáticas a las que me enfrento. En concreto, ¿la ciencia está dejando algún hueco que yo deba investigar? ¿Hay investigaciones que no están dando resultados concluyentes a la hora de investigar, por ejemplo, en el ámbito científico? ¿Debemos implementar medicinas o medicamentos que sean más efectivos o que sean más eficientes porque resulten más baratos, por ejemplo, aunque los resultados sean distintos? Identificamos los problemas, tenemos que ser conscientes de esto. Y luego aquí viene lo más estratégico, tenemos que diseccionar los problemas, porque en general todos tienen un problema de multicausalidad, es decir, los conflictos que existen en el mundo son multicausales, y si creemos que solo hay una causa, estamos equivocados y necesariamente vamos a perder un debate. Tenemos que probar
cuáles son las distintas causas, y por eso digo lo de diseccionar. ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, de que exista un problema a la hora del funcionamiento de la sanidad o el funcionamiento de la educación en España? Pues identificamos los problemas. Uno será la financiación, puede ser. Otro puede ser la cualificación del personal, puede ser. Otro puede ser los incentivos que existen a la hora, por ejemplo, de elegir un trabajo o a la hora de salirse muchas veces del ámbito público. Muchos profesionales salen de su carrera en el sector público para meterse en el privado cuando les sale más rentable. Incentivos económicos. Los incentivos económicos demuestran cambios en la realidad. Es decir, identificamos cuáles son todas las causas concretas de los problemas. Y aquí siempre tenemos que conseguir llegar a dos cosas. Primero, mecanismos que explican la realidad y segundo, incentivos que tienen las personas. Por ejemplo, ante el problema, ahora está de moda un debate que es si debería darse, algo que se ha aprobado ahora, la baja por paternidad, que creo que es de 8 semanas, si no me equivoco, 2 meses. ¿Deberíamos dar la baja por paternidad? Vamos a argumentar. Caracterizo. ¿Por qué se da la baja por paternidad? ¿Qué pretende solucionar? ¿El actor principal es el hombre? No, es que quiero que el hombre esté más relajado. No parece. Definimos y caracterizamos. ¿Existe un problema de conciliación laboral? ¿Existe un problema, por ejemplo, de conciliación dentro del ámbito doméstico? ¿Hay una parte de la sociedad que asume más las tareas domésticas? Las investigaciones dicen que su mayoría las mujeres lo siguen asumiendo, aunque cada vez se va equilibrando, pero seguimos ante algunos problemas, por ejemplo, en este sentido. La política pretende solucionar esto, estaremos a favor o en contra, pero parte de este problema. Este es el statu quo, actores tenemos muchos, ¿cuál es el actor principal? Pues en este caso parece que es el que sistemáticamente se ocupa de las labores domésticas o de cuidado de los hijos, o que puede ver impedido su ascenso profesional, etcétera, a causa de la maternidad, y precisamente se trata de solventar a través de una política pública. Vamos a identificar si esta argumentación se sostiene. ¿Cuál es el criterio? Alguien sale y dice, el criterio es en qué mundo el sistema económico es más eficiente. Es un criterio legítimo. ¿Es el criterio principal del debate? No, porque entonces ni siquiera concederíamos vacaciones mucho menos remuneradas a los trabajadores, ¿verdad? Ponderamos cosas en la sociedad. Siempre tenemos ponderaciones implícitas o explícitas que todos asumimos. Por tanto, el criterio aquí parece si conseguimos igualdad o no. Ojo, igualdad no a cualquier precio. Por eso la gente que esté en contra seguramente diga, la métrica de este debate no es solo conseguir igualdad, sino conseguir igualdad sin repercutir un coste muy grave en la sociedad o en el sistema económico, etcétera. Porque lo más probable también, si solo fuese la igualdad, diríamos, damos 3 años de vacaciones. Este argumento no se sostiene, ¿verdad? No tiene ningún sentido porque tiene repercusiones económicas relevantes. Por tanto, identificamos la métrica también en una ponderación. Luego vemos este punto. Identificamos los problemas, demostramos que existen y explicamos todas las causas. Ejemplo. ¿Por qué? Esto lo hablaba ayer con mis alumnos. Yo doy clase en un colegio todos los miércoles y estos son alumnos de tercero de la ESO a primero de bachillerato. Muy inteligentes. Y les preguntaba, hablábamos de este debate y les decía, ¿cuál es la causa por la cual sigue habiendo diferencias entre hombres y mujeres a la hora de hacerse cargo, por ejemplo, de los hijos? Y me decían unos, machismo estructural. Cuando pones la palabra estructural, esto lo hacen todos los políticos en algo, ya está aprobado, ya es importante. Estructural, vale. No digáis estructural en las cosas, salvo que sean estructurales de verdad, porque si todo es estructural, entonces todo nos preocupa. Venga, un problema dentro de esa multicausalidad, el machismo estructural. Pero ¿solo esto explica la realidad? Puede ser que las mujeres en general tengan incentivos culturales, puede ser, por ejemplo, que los hombres tengan incentivos concretos. Ejemplo, yo desde luego no, pero muchos hombres está estudiado que tienen una capacidad de empatía inferior en muchos sentidos y por eso en concreto los altos directivos de algunas empresas son personas con una incapacidad total para tener familias, para formar familias en gran parte, porque son personas que priorizan ante todo su ascenso laboral, su capacidad y su ambición personal. Entraremos en juicio si esto es positivo o no, pero esto es una caracterización que en concreto responde a un sector en particular de la sociedad. No a todos, desde luego. Yo prefiero irme de vacaciones a mi pueblo, pero en general la gente, pues, no sabemos cómo funciona. Es decir, ya tenemos una causa distinta. Tenemos un problema ahí. Hay otro factor dentro de la causalidad que podemos solucionar o no, que es que la que se queda embarazada es la mujer, de momento. La ciencia no ha avanzado más. Si lo conseguís algún día, pues igual conseguimos redistribuir, digamos, esto. Pero de momento sigue siendo así. Por tanto, hay problemas que responden, por ejemplo, a concepciones culturales, hay problemas que responden a características psicológicas de las personas o de algunas personas, hay cuestiones que responden a la organización empresarial y los incentivos que tiene. Si el empresario en general prioriza al hombre sobre la mujer, hay una desigualdad porque sabe que la mujer se queda embarazada. En general esto está prohibido en la sociedad o en la mayoría de sociedades, pero entendemos que hay un mecanismo detrás que legalmente podemos solucionar, pero existe. La ética empresarial o los objetivos empresariales son un criterio y una causa que afecta a esto.
Y también tenemos otros como, por ejemplo, pues el hecho de que las personas elijan libremente algo, y eso no lo podemos eliminar, y no sabemos cómo eligen. Tendremos que hacer, por ejemplo, estudios psicológicos. Es decir, entendemos que hay muchas causas, y aquí tenemos, una vez hemos diseccionado todas las causas, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Cuáles están al principio, digamos, y cuáles están al final. Y dentro de nuestro mensaje, si volvemos aquí, olvidaos de lo del público. Si yo tuviese una pizarra, lo escribiría. Si aquí tuviésemos todas las causas que hemos conseguido diseccionar, después de mi política, después de lo que yo estoy intentando decir o probar que tengo que implementar en la sociedad, ¿cómo está el mundo? ¿He solucionado todos los problemas? No, y no tenemos que solucionar todos los problemas. Pero si identificamos, por ejemplo, 5 mecanismos, 5 incentivos, 5 causas que explican las problemáticas sociales que existen en concreto y solucionamos una, todos aceptaremos que el mundo está, aunque sea marginalmente, mejor. Hemos obtenido lo que llamamos un beneficio comparativo. Esto es un problema que muchas veces ocurre, que es que identificamos un problema y queremos solucionarlo y decimos que una cosa es la solución. Y puede que no lo sea porque no estamos identificando que hay muchas otras problemáticas que permanecen. Hay mecanismos, hay incentivos culturales, sociales, económicos, no lo sabemos, que permanecen. Por ejemplo, en la inversión a veces es importante ver que podemos conseguir mejor calidad científica o mejores avances científicos, pero a veces no solo depende de esto. Podríamos invertir un montón de dinero de repente en investigar la vacuna contra el COVID en España, que lo hemos intentado y parece que lo estamos consiguiendo, un poco tarde. Y financiamos un montón la vacuna contra el COVID, pero igual, me lo invento, el personal científico español no está familiarizado con la investigación en virus. No lo sé, me lo invento. Vamos a imaginarnos ese mundo. En ese caso tendríamos un problema. Identificamos que uno de los problemas por los cuales no se investiga en España es la falta de financiación, pero podemos identificar otro problema que no estamos viendo, que es la falta de personal cualificado. En este caso me lo estoy inventando, pero en muchos casos sucede. Por tanto, solucionamos la financiación, alguien puede salir y decirnos, claro, el problema es que tu caracterización no engloba todas las circunstancias que explican la multicausalidad del problema. Por tanto, si este problema permanece y es en realidad uno de los determinantes, en el statu quo el mundo es igual que después de la aplicación de tu política. No has cambiado nada. No has identificado bien todas las causas y, por tanto, el mundo permanece igual. La argumentación puede estar bien construida, no has probado tu beneficio. Por tanto, identificamos bien esto y vemos cuáles queremos demostrar que eliminamos. Por ejemplo, hemos explicado bastantes circunstancias de por qué sigue sin haber una conciliación a la hora de repartir el trabajo en el hogar, por ejemplo, o en las familias, pero, por ejemplo, si obligamos a las personas a cogerse una baja mínima o prohibimos a los empresarios contratar en función de género, prohibimos prácticas de discriminación a la hora de contratar, estamos eliminando algunos incentivos. No todos, pero eliminamos incentivos, solucionamos problemas en la realidad. Por tanto, logramos eliminar esto. En el ámbito científico es súper importante porque a veces nos lanzamos a intentar demostrar algo sin identificar esto, lo único que hacemos es, hay un problema, voy a buscar la solución y nos despreocupamos de otras cosas. Esto en economía se llama, los economistas son los más listos. Por eso los de ciencias puras los criticáis tanto. Porque un economista te lo soluciona y te dice, ceteris paribus, esto no, como si solo hubiese dos variables. Y ya de repente lo hemos solucionado. La realidad es multicausal. A veces en el análisis científico es bueno eliminar todas las demás causas, pero tenemos que darnos cuenta de que hay otras cosas que influyen. Por tanto, si identificamos bien cuál es la principal o cuáles son las principales y solucionamos una, nuestra argumentación estará mejor construida. Y luego, esta es la estructura que vamos a aprender. Primero, definimos bloques argumentativos y luego les damos una estructura concreta que es el método ARE, que ahora veremos en concreto, que en verdad es la plasmación del método científico o de cualquier investigación. Esto no hace falta hacer una tesis, el que ha hecho un TFG, que ahora nos obligan a hacerlo en la carrera, pues sabe de qué va, y cualquiera que haya escrito un artículo en general científico. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a empezar por este método ARE. El método ARE se basa en, primero, afirmar algo. La affirmatio es la enunciación de lo que queremos decir. Segundo, el razonamiento, es decir, el logos, la lógica que sigue nuestro razonamiento. Las pruebas, lo que decíamos antes, sustentamos las razones por las cuales creemos algo. Y una evidencia. Alguien que proponga un tema cualquiera, polémico, que no sea tortilla con cebolla o sin cebolla, venga. Un tema polémico. ¿No tenéis Twitter? ¿O veis La Sexta Noche? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿deberíamos poner freno a la inmigración? Debate polémico, desde luego. En general, todas las democracias han aceptado que sí,
hay que poner freno. La cuestión, en verdad, de todos los debates está en matices, en escalas de grises. Esto a veces en la sociedad se nos plantea de una manera un poquito, digamos, manipulada, ¿no? Porque nadie está a favor o en contra de algo. Esto es como el debate del aborto, los médicos lo sabréis muy bien. Nadie está totalmente a favor del aborto. El que está totalmente a favor del aborto cree que hay que abortar en cualquier circunstancia. Y los juristas siempre decimos, en el momento en el que aún no le has cortado el cordón umbilical, deberíamos poder abortar. La lógica de la ética en general de todas las sociedades dice que no, que eso sería una barbaridad a nivel ético. El que está totalmente en contra del aborto, en general, tampoco está a favor de prohibir cualquier tipo de prevención para el embarazo, o tampoco está en general a favor de prohibir lo que llamamos coloquialmente la píldora del día después, etc. Es decir, en general hay matices en la sociedad, no estamos nunca en extremos. Por tanto, la discusión está en un punto central de donde establecemos el límite temporal, el límite de supuestos, etc. en general. Este es el debate en la sociedad. En el caso de la inmigración, vamos a ser radicales, vamos a radicalizarnos mucho en esta sesión. ¿Deberíamos prohibir toda inmigración en una crisis económica? ¿Deberíamos prohibir la inmigración? Vamos a pensar varios argumentos. Primero, un argumento económico. ¿A favor o en contra? Elegid. ¿A favor o en contra? A favor de prohibir la inmigración en una crisis económica. Todo tipo de inmigración, hay que asumir todas las cosas. Nosotros decimos en debate que no vale quedarse, no sé si vosotros no lo conoceríais en mi generación, el incremento del gasto. Vale, ahora lo vemos, esto es mejor. En general siempre decimos en debate una cosa, y yo a la hora de refutar en general siempre tiro un poco de humor. Yo siempre digo, cuando un equipo pretende quedarse con lo mejor de los dos mundos, que es Hannah Montana, porque hay una serie de esta de Disney Channel de mi infancia, lo mejor de los dos mundos. No, hombre, no. Si argumenta bien, no vale quedarse con lo mejor de los dos mundos. Yo a veces refuto diciendo, este equipo es Hannah Montana, no vale esto. Tienes que elegir una postura y defenderla. En el caso, por ejemplo, ¿deberíamos aumentar el gasto público en una crisis económica? Primer argumento. Argumento económico. Segundo argumento. Argumento social. Bloques argumentativos. He distinguido dos argumentos. Son dos argumentos distintos. Económico y social. Mi argumento económico es que sí, porque el incremento del gasto público favorece el crecimiento de la economía. Eso es una afirmación. Afirmación. Mi tesis, lo que quiero demostrar. Mi razonamiento, que cuando el Estado invierte más o pone más dinero, genera empleo público, hace que más gente tenga renta disponible, porque las personas a las que estás contratando de repente tienen renta disponible. Y cuando las personas tienen renta disponible, consumen más. Y cuando las personas consumen más, las empresas necesitan aumentar su producción. Esto es lo que se llama el ciclo keynesiano, que no siempre funciona, hay que estudiarlo muy bien, pero así, grosso modo. Y cuando las empresas producen más o necesitan producir más, necesitan aumentar la plantilla. Y necesitamos contratar más gente. Esto es lo que se llama el multiplicador keynesiano. Entonces, como contratamos más gente tiene empleo. Como más gente tiene empleo, conseguimos que la gente tenga más dinero. Como más gente tiene dinero, consume más. Multiplicador económico. Esto es lo que se intenta hacer después de la, sobre todo, Segunda Guerra Mundial. Y ahí te surge todo el keynesianismo, ¿no? Mayor incremento del gasto público te genera una mejora en la economía. Ponderando los efectos. No puedo decir, y todo va a ir genial. Asumo que va a haber un coste porque el aumento del gasto público supone que aumentan los impuestos, pero aún así me compensa porque prefiero esto. Ok, ese es el argumento económico. Ese es mi razonamiento. La evidencia será un estudio del Banco de España o del Fondo Monetario Internacional que afirma que efectivamente aumentos controlados del gasto público generan riqueza económica. Hoy yo saco a Olivier Blanchard, que es uno de los macroeconomistas, o sea, economistas de macroeconomía, para no ser redundante, más reputados ahora mismo en el mundo, trabaja en una universidad de Estados Unidos, que efectivamente demuestra que el aumento del gasto público te puede generar en el corto plazo una mejora de la economía. Pero mi segundo argumento no tiene nada que ver. Mi segundo argumento es social. ¿Por qué? Porque en épocas de crisis necesitamos solucionar problemas sociales de la gente. Mi razonamiento es que cuando hay crisis económica necesitamos más recursos para, por ejemplo, generar equidad, porque más personas entran en riesgo de exclusión social, porque más personas están en el paro, porque menos personas tienen acceso a una educación superior que les permita ascender profesionalmente en el futuro, porque tenemos problemas sistemáticos a nivel social, o porque surgen más necesidades. Ahora con la inflación, por ejemplo, la gente no accede a hipotecas, la gente está en paro, problemas coyunturales o estructurales. Identificamos problemáticas sociales, ya no estoy hablando a nivel económico, incluso puedo hacer una ponderación. Si un equipo me dice el argumento económico es mentira,
subidas del gasto generan que la economía vaya peor, aún así yo tengo dos bloques argumentativos y si uno sobrevive puedo seguir ganando un debate. Asumo que pierdo todo el argumento económico, tiene toda la razón mi rival. Económicamente estamos un poco peor después. Eso sí, a nivel social estamos mejor porque estamos garantizando que todas las personas tienen servicios mínimos garantizados, que el estado de bienestar permanece, que podemos dar empleo a personas que sin él estarían en exclusión social, etc. Y por tanto lo que hacemos es una ponderación, tengo un argumento social que sobrevive al económico, dos bloques argumentativos mejor que uno. Si sacamos tres, mejor, por si acaso, tres argumentos distintos. En general, siempre es bueno sustentar la argumentación en bloques argumentativos diferenciados. Diferenciados es importante, luego vemos esto, porque así si nos refutan o si alguien cuestiona un argumento, al menos tenemos más base para seguir convenciéndole. Sobre todo porque en un debate o en la dinámica de un debate lo más probable es que haya argumentos que no sobrevivan, argumentos que se vayan pisando, argumentos que nos refuten, argumentos que mitiguen. Bueno, sí, hay crecimiento económico, pero muy poquito. Marginalmente igual no te interesa. Pues entonces igual mi argumento económico no es tan fuerte. No me lo han refutado, pero han mitigado sus efectos. Por tanto, si diferenciamos en los bloques argumentativos, es más probable que consigamos convencer a la audiencia. Importante, ¿qué afirmamos? ¿Cómo lo razonamos? Y estos son todos los mecanismos. Y cómo probamos que esto en realidad sucede. Esto es curioso porque normalmente nos lo inventamos, primero razonamos algo y luego buscamos. Google, razonamiento o evidencia de que subidas de gasto. Hombre, la idea es, dentro de una argumentación correcta, pues como si estuviésemos investigando en el ámbito científico. Lo que criticábamos antes, no busquéis primero la conclusión y luego la argumentación, vamos a hacerlo al revés. Investigamos, entonces lo suyo es que en verdad las afirmaciones las vayamos probando. Cuando antes decíamos que tenemos que definir los problemas que hay o definimos el statu quo, si yo llevo ya una evidencia, por ejemplo, de cuánta inversión tienen determinadas investigaciones y cuántas tienen otras, para explicar que existe un problema de financiación de algunos tipos de investigación en concreto, o si identifico que hay sociales que están, digamos, infraestudiadas en el ámbito político y en general deberíamos invertir más en esas cuestiones, etc. Es decir, las evidencias pueden venir al principio de la argumentación para demostrar que los problemas de los que parto son verdaderos, porque si yo me invento un problema, es probable que mi argumentación sea muy buena, pero alguien que refute la premisa me destroce. Ejemplo, yo digo, es que en España no existe la educación pública y tenemos que garantizar una educación pública de calidad. Porque solo la educación privada tiene calidad, la universidad pública es muy mala. Y alguien sale y me dice, bueno, aquí hay un estudio que pone las 5 universidades públicas entre las mejores de España. Mi argumentación ya no entra. Puedo tener una argumentación de por qué es súper importante invertir en una universidad en concreto, por qué tenemos que potenciar algunas cosas, por qué a nivel social sirve de ascensor social. Pero lo que estoy intentando demostrar no funciona, porque he mentido. Entonces, si sustentamos en evidencias también lo que estamos definiendo, es más fácil que la gente dé credibilidad a nuestras argumentaciones. Por ejemplo, a la hora de argumentar, hay que operar a este paciente. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? ¿Por qué? Yo. Ahora salgo al pasillo, de repente viene alguien vestido de verde, me mete en una camilla por la fuerza y dice, hay que operarle. Y yo digo, ¿a mí de qué? ¿Por qué? Lo primero que se te ocurre es, explícame las razones. Si no, en general, no entendemos las cosas. Funcionamiento humano básico. ¿Por qué? Pues porque tiene apendicitis. Ah, ¿y eso de dónde lo sacas? Evidencia. Pues porque lo hemos confirmado, por ejemplo, en una ecografía o porque presenta todos los síntomas, etc. No me preguntéis los síntomas. Es decir, identificamos algo, afirmamos que hay que hacer algo, pero la sociedad siempre demanda un razonamiento y una prueba. Vale, si es verdad el razonamiento de que tengo apendicitis, opérame, pero demuéstrame que lo tengo porque si no yo me voy a la universidad que tengo clase luego. A mí no me fastidies, que encima luego me quedo en el hospital. No, demuéstrame que lo tengo. Esto es muy básico, ¿verdad? Pues lo olvidamos en la mayoría de argumentaciones. Es muy importante que sepamos construir bien y sepamos estructurar esto. Y lo podemos hacer en este orden. Este orden es el más correcto. Si os dais cuenta, yo salgo aquí, hago una afirmación. Esto soluciona este problema. Mi razonamiento, explico que soluciona este problema. Mi evidencia, y te la enseño, o te la pongo en la bibliografía, por ejemplo, etc. Te cito. Y este estudio, esta estadística, este paper, en concreto, recogen que los efectos de la política que estoy defendiendo son los que afirmo. Por tanto, se demuestra. Claro, nunca vas a encontrar una evidencia científica, salvo en los refundidos. En general, la producción científica en España muchas veces, sobre todo en la universidad, se basa en refrasear lo que ha dicho otro. Y esto no tiene mucho avance científico, como podéis comprobar. Entonces, nunca vamos a encontrar, si queremos investigar bien,
una evidencia científica que afirme lo que estamos diciendo, porque entonces lo que estás probando ya está estudiado, búscate otro tema de tesis doctoral, ¿no? Tenemos que intentar producir avance científico. Lo normal es que lo que consigamos identificar son diversas causas o diversas políticas que solucionan problemas que en conjunto demuestran toda nuestra argumentación. ¿Se entiende esto? Es decir, las evidencias nunca van a probar todo nuestro razonamiento de golpe. Porque si el Banco Mundial ya ha dicho algo, ¿yo por qué voy a venir aquí a reproducir al Banco Mundial? Seguramente lo expliquen ellos mejor, porque yo aún no tengo ni el título. Entonces es mejor dejar a los buenos, digamos. Pero sí que hay evidencias de aspectos más pequeños de nuestra argumentación que cuando somos capaces de hilar producen una conclusión en el público. Y si lo estructuramos así, hay que hacer esto porque te doy esta razón y esto no lo digo yo, además se sustenta en estas razones. Cuando yo lo demuestro, consigo un efecto en el público de verdad, ¿vale? Y la argumentación es importante que tenga, primero, esto, independencia argumental. ¿Puede haber conexión entre lo económico y lo social de conexión? Evidentemente. Si mejora la economía a nivel social, ¿puedo estar mejor? Sí. Los argumentos no son compartimentos estancos, puede haber una conexión. Pero es importante entender que si tengo independencia argumental, es decir, si mi argumentación se basa en tesis distintas, si me refutan una o si alguien cuestiona una, el resto sobrevive. Si hay una conexión lógica, por ejemplo, lo socioeconómico a veces tiene muchos problemas de interacción. Es que hay paro y es que crece la economía. Esto es el típico debate en la economía. Es que hay paro porque no funciona bien la economía, es que la economía no funciona bien porque hay paro. Bueno, ya. ¿Y qué va antes? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Pues tenemos que conseguir algo de independencia argumental, porque si nuestros pilares, a esto me refiero con bloques argumentales, esta es nuestra argumentación, si me tiran un pilar, si me tiran otro, parece que mi argumentación sobrevive. Como veis, lo mío no es el diseño gráfico, ¿eh? Pero si solo tuviese uno y me tirase en este pilar, automáticamente yo estoy fuera del debate. Si tenemos una solidez argumental y tenemos bloques argumentativos diferenciados, es más probable, tienen que estar diferenciados aunque haya conexión, es más probable que sobreviva. Por eso recomendamos en general hacer 3 o 4 argumentos. Es decir, si queremos probar que hay que implementar en concreto una investigación que nosotros defendemos o que estamos pidiendo financiación en concreto al Ministerio para que nos subvencione, tenemos que basarnos no solo en una cosa, porque si el Ministerio automáticamente cuestiona esta cosa, estamos fuera, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir hacer muchas cosas. Yo a mis alumnos siempre les digo que esto es un poco como venderte a tus padres, ¿no? Mamá, ¿puedo salir de fiesta el viernes? Tu madre siempre te dice no. ¿Por qué no? Porque lo digo yo, ya. 3 argumentos. Pues uno, porque es bueno para mí, porque en general la diversión es una parte importante del desarrollo humano. Segundo, porque de hecho hay conexión pero hay independencia. Una mayor socialización implica que tengo mejores resultados, porque las personas que liberan, por ejemplo, todo el estrés que tienen, es más probable que rindan mejor luego académicamente. Por tanto, hay un beneficio académico. No me digas, mamá, que tengo examen el lunes, ¿eh? En tu métrica también gano yo. Si tu métrica es en qué mundo me sale mejor el examen, el criterio que decíamos antes, te gano yo en esa métrica. Eso es importante. Y tercero, principio de justicia, porque me lo merezco. Llevo toda la semana estudiando y encima ayer fui al dentista que no quería. Entonces, también tengo otro argumento si me dices que es mentira todo lo anterior, pero me lo merezco. Uy, mamá, o es el porque lo digo yo o tienes un problema. Entonces, cuando tenemos más argumentos es más fácil que al final nos den la razón. Y esto de la ejemplificación, por último, es súper importante. Antonio Fabregat, que es un reputado orador que ahora es abogado, pero participaba en debate universitario cuando yo entré, siempre dice que hay que pensar en business y hablar en turista. Aunque estemos ante un congreso de gente mucho más cualificada que nosotros. Tenemos que ser súper didácticos. Todos queremos ser muy buenos. Esto no sé cómo es en medicina. En el ámbito jurídico, cuando escuchas a un catedrático, cuanto más enrevesado e imposible de entender suena, mejor parece el catedrático. Siempre. Necesariamente. El principio de proporcionalidad aplicado a no sé qué, no sé cuánto. Y no lo entendía nadie, pero todo el mundo afirma, porque ¿qué vas a decir? Pues no, vamos a intentar ejemplificar todo muy bien. Si las cosas las ponemos de una forma, por eso lo de pensar en business y hablar en turista, para que nos entienda todo el mundo de una forma ejemplificada, con ejemplos concretos, es más probable que la gente nos entienda. Cuando yo hablaba de que, por ejemplo, hay personas que no tienen libertad de elección porque su ambiente socioeconómico las condiciona, esto la gente tiene que procesarlo. Y si yo te digo, hay personas que no pueden seguir estudiando porque en su casa se necesitan ingresos y por tanto se ven forzadas a ponerse a trabajar y por eso nunca pueden estudiar una carrera. Si yo te demuestro eso, es un ejemplo. No aplica la realidad seguramente en
la totalidad de personas. Pero como es un ejemplo que permite una cosa que llamamos hipocognición, es decir, mediante un ejemplo, lo típico de una imagen vale más que 1000 palabras. Si queréis sonar un poco más rimbombantes, hipocognición. Hipocognición generamos a través de una metáfora, un ejemplo, algo concreto, que en la realidad puede no ser extrapolable, pero permite la cognición concreta de lo que estamos explicando, es más probable que se nos entienda. Por eso es importante ejemplificar. Y esto puede venir también aquí. Afirmación, razonamiento, evidencia, y en la evidencia podemos traer ejemplos de cómo en la realidad esto funciona. Si estoy hablando del ingreso mínimo vital, cómo esto ha solucionado, por ejemplo, problemas en Alemania. Puede no ser extrapolable porque hay multicausalidad, recordad, pero podemos estar solucionando algunas cosas, ¿no? Y luego, probabilidad e importancia son nuestros dos pilares básicos. Argumento que es probable y no es importante, fuera. Argumento que es importante y no es probable, fuera. Ejemplo que me vais a entender todos. Vamos a ejemplificar en turista, veréis qué bien. Esto se lo pongo siempre a mis niños. ¿Deberíamos permitir un referéndum de independencia en Cataluña? Voy a hacer una argumentación que es muy importante, pero es improbable. No deberíamos permitir un referéndum de independencia en Cataluña porque tendríamos una guerra nuclear en España. Claro, esto es súper importante, ¿eh? Si esto es verdad, lógicamente no lo permitas. Pero es probable. Tenemos un problema. Nuestra argumentación tiene importancia, pero no tiene probabilidad. Y si no tiene ambas cosas, está fuera. Al contrario, algo que no es importante, pero es probable. Yo siempre les digo a mis alumnos, no deberíamos permitir un referéndum de independencia porque, voy a llevar todo al extremo para que me entendáis, las clases de debate de Juanjo son las mejores. Esto es irrefutable, siempre les digo. Pero no es importante. ¿Y qué me importa? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué me afecta esto al referéndum de independencia? Nada. Esto es un ejemplo extremo para que lo entendáis a qué me refiero. Pero tenemos que demostrar que las cosas son probables y además tenemos que demostrar que son importantes. Si es probable que una mayor financiación me dé una investigación muy buena y alguien me dice, ¿y qué aplicaciones prácticas tiene esa investigación? Y le digo, la verdad es que ninguna. Mi argumentación está coja, porque en cuanto alguien salga a decirme que hay que investigar en algo que tiene una importancia muy grande, me ha ganado. Si me demuestra que es probable que una mayor inversión en esa investigación, probabilidad, genera ese beneficio. Es decir, aquí explicamos mecanismos, razonamientos y aquí impactos. La argumentación siempre se basa en afirmación, razonamientos o mecanismos. Los mecanismos son la serie de concatenaciones lógicas que me permiten llegar a una conclusión. Y por último, los impactos. Beneficio o perjuicio. Marginal. Los impactos nunca son absolutos. Es que voy a solucionar la desigualdad. Mentira. Vas a conseguir un poco más de igualdad. O vas a reducir un poco la desigualdad, como lo quieras plantear. Es que voy a conseguir solventar esta enfermedad. Mentira. Vas a conseguir que haya una mejor evolución. Vas a conseguir mejora en la calidad de vida de los pacientes. Vas a conseguir mejoras marginales, beneficios marginales. O el otro te puede demostrar que hay perjuicios marginales y ahí entra la ponderación. Pero cuidado con la importancia, que nunca es absoluta. Para argumentar, primero nos planteamos ¿qué quiero demostrar? Lo que decíamos antes del camino, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero probar con esta charla? ¿Por qué es cierto? Y aquí siempre recomendamos esto de los 5 porqués. Cuando decía antes el ejemplo de ¿por qué deberíamos invertir más en gasto público? ¿Por qué deberíamos aumentarlo? Daba muchos porqués, si os dais cuenta. Mi primera explicación, porque mejora la economía. Pero esto es una premisa o es una afirmación gratuita de momento. Mi primer porqué. Porque con esto la gente consume más. ¿Por qué consume más? Porque tiene más renta. ¿Por qué tiene más renta? Porque hay más empleo público, gracias a mi aumento. ¿Os dais cuenta? He dado varios porqués que están subordinados. Decimos siempre los 5 porqués, lo pongo entre cursivas porque es lo que les enseñamos siempre a nuestros alumnos de colegios o de universidades, ¿no? Da 5 porqués. Si son 4, pues son 4, y son 6, son 6. Pero, es decir, la primera explicación, afirmación, primera explicación. La primera explicación está probada. Voy a dar un mecanismo que explica la primera explicación. La explicación de la explicación está probada. Voy a dar una explicación de que la explicación de la explicación es correcta. Esto parece un poco de José Mota, pero en la realidad funciona. Entonces tenemos que conseguir concatenar todos los razonamientos que llevan a concluir que efectivamente tenemos razón. Y luego, ¿por qué es importante? Aquí tenemos 2 tipos de argumentos. Y estos son súper importantes, porque los argumentos, cuando tiramos de absolutos, perdemos. Primero, una métrica utilitarista y una métrica de principios, y ambas son igual de importantes, que nadie diga lo contrario. Utilitarismo, y podemos pensar, yo aquí pongo 2 ejemplos, pero utilitarismo es lo que consigo en la realidad. Esto consigue más beneficios, esto consigue una mejor investigación, hay una minoría que en concreto estoy solucionando. Pensar en minorías siempre es, en debate se recomienda mucho, porque siempre consigues encontrar un actor vulnerable que necesita más que nadie recursos. Y eso me lleva, por ejemplo, al punto de la urgencia.
¿Deberíamos invertir en investigación espacial o en generar empleo? Bueno, ambas cosas pueden ser importantes, igual me importa un poco más solucionar el empleo, al menos en España, ¿no? Entonces, tenemos que saber ponderar muy bien dentro de esa métrica qué es lo más importante o qué es lo más urgente. Pero a veces tenemos métricas de principios. Yo siempre les pongo a mis alumnos un ejemplo. ¿Tú quieres que cambie el presidente del gobierno o de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para poner ejemplos de todo? Crees que es importante y crees que echar a determinado político sería relevante, pero no das un golpe de Estado. Si te demuestro que el golpe de Estado va a funcionar y es efectivo, tampoco lo das. ¿Por qué? A un nivel de principios. Esto es un caso extremo, pero en general funciona. Es decir, las métricas utilitaristas no funcionan si no respetan métricas de principios. Esto es importante. Las cosas que no probamos que respetan determinados valores, en general, no necesariamente ganan los debates. Por tanto, tenemos que tener en cuenta ambas cosas y podemos argumentar tanto en utilitarismo como principios. Esto en ciencia es súper importante. A nivel de investigación, por ejemplo, a nivel genético hay muchos límites. ¿Deberíamos invertir más a nivel genético? Principios éticos relevantes. ¿Deberíamos permitir un montón de cosas que permiten el avance de la ciencia? Hay dudas en cuanto a la ética en muchos sentidos. Deberíamos permitir, ahora hay una cosa en concreto que se está debatiendo, en España no, pero si alguien ha investigado seguramente haya leído más que yo, se está planteando la gestación subrogada a través de inteligencias, es decir, a través de un sistema artificial que simula un vientre materno. Es un debate ético que existe en la sociedad. O deberíamos, por ejemplo, permitir, es muy práctico, permitir el comercio de órganos. Podemos aumentar la tasa, en España en general funcionamos bien, pero en otros países no. La tasa de donaciones que existen sí están retribuidas, pero en España hay una métrica de principios, por ejemplo, que nuestra sociedad prioriza, que es que los órganos no se pueden vender. Es decir, en general, el utilitarismo, os dais cuenta que pongo ejemplos muy extremos, pero para que entendáis a qué me refiero. Tenemos muchas cosas que a nivel utilitarista funcionan, pero a nivel de principios no. Por tanto, es importante que respetemos ambas cosas. Y luego, ¿cómo se compara con los demás argumentos? Vuelvo a traer a mis alumnos. Yo siempre les digo a mis alumnos, la palabra mágica en debate en vuestra vida ya no es cualquiera cosa que han dicho vuestros padres, es ponderar. Y salen luego mis alumnos en un debate y dicen, es que el otro equipo no ha ponderado. Bueno, efectivamente, hay que ponderar. Es decir, tenemos que pensar desde que empezamos a construir cómo se compara con los demás argumentos. Y por eso la mejor argumentación siempre es una argumentación comparativa. Tenemos que ser capaces de entender qué nos va a traer el equipo contrario, el ponente contrario, la persona que piensa justo lo opuesto a la argumentación que traemos nosotros y establecer una argumentación comparativa. Si yo estoy defendiendo que hay que implementar o que hay que bajar impuestos para que mejore la economía, el otro me va a decir que voy a recaudar menos y voy a tener un peor estado de bienestar. Y yo no puedo ser tonto, porque si soy tonto y no tengo esto en mi argumentación, hasta que no sale el otro a hablar y yo he perdido todo mi turno, no he traído una comparación. Y el público se va a quedar con la última sensación. Y aquí no nos gusta ser tontos, aquí nos gusta ser estratégicos. Por lo tanto, lo primero que hacemos es pensar muy bien qué va a traer el otro. Y en su mejor versión, hay una falacia que se llama la falacia del hombre de paja, que es ridiculizar el argumento del contrario, ¿no? Con el ejemplo del aborto es muy práctico, siempre se dice, es que usted está a favor de limitar derechos a las personas o de prohibir derechos, y es que usted está a favor de la muerte. Ay, por Dios, qué debate más absurdo, ¿no? Esto, pues, ¿y quién gana? Nadie está a favor de prohibir derechos ni nadie está a favor de la muerte, pues nos hemos quedado sin nada. No ridiculizamos los otros ejemplos, sino que lo que hacemos es entender qué nos van a traer y ponderarlos. Yo digo, y esto es una cosa que vamos a ver más adelante, refutación preventiva. Probablemente me digan que subidas de impuestos generan un mayor poder del Estado, por ejemplo, de generar empleo público. Pero esto es más reducido que la capacidad que tiene el sector privado de generarlo. Y esto lo demuestra a través de esta evidencia en concreto. Este argumento ya lo he matado. Si el otro equipo o la otra persona me trae un argumento que está basado en esto, yo ya he hecho la comparativa. Y cuando el público está escuchando dice, bueno, eso ya te he dicho que no es así. Es decir, estratégicamente yo estoy adelantado. La argumentación siempre tiene que ser comparativa. Tengo que conseguir que esto funcione siempre. Incluso en la mejor versión de, en concreto, el otro equipo, el otro ponente o quien sea. Y siempre cuento una anécdota, que es en un debate, en un regional del Campeonato de España, me enfrenté a varios debatientes, de hecho, que tenían bastantes logros a nivel mundial, más que yo, más currículum. Claro, es una situación comprometida, porque debatir contra gente mejor que tú normalmente es más estimulante. E identifiqué varios fallos que tenía su argumentación y salí, y durante los 7 minutos que se nos dan en debate, y son estrictos, no te puedes pasar, 5 los dediqué a explicar por qué su caso era flojo y cuál era su mejor caso. Nadie entendía nada, decía, ¿pero qué hace? ¿Por qué está defendiendo justo la postura del otro equipo? Pues porque conseguí construir mejor toda su argumentación y dije,
Construido esto mejor, voy a explicar por qué gano su mejor mundo. Si gano la mejor versión de su argumento, necesariamente gano el debate, porque de hecho ellos no tienen tan bien explicado este punto. Es decir, tenemos que ver cuál es la mejor versión del argumento en contra y nuestra argumentación tiene que estar basada estratégicamente en la mejor versión del otro equipo o del otro oponente, porque eso es lo que hace que sea mucho más convincente. Es como conseguimos que el público vea que efectivamente tenemos razón, porque hemos conseguido ya establecer una ponderación explícita de cuál tiene que ser el criterio y de qué nos pueden traer, pero no es importante para este debate. ¿Y qué les estamos haciendo? Que su punto de partida, no voy a retroceder en diapositivas, su punto de partida con el público ya no es 0, ahora es -10, porque yo he conseguido convencerle más. Por tanto, ellos tienen que refutarme primero todo lo que he dicho y demostrar que todo lo que he dicho ya de refutación a su caso es mentira o es poco probable o porque su caso aplica. Porque su caso ya no aplica en abstracto, sino que depende de que todas mis refutaciones ya no estén probadas. ¿Se entiende esto? A la hora de argumentar, por ejemplo, en un congreso científico, esto es muy importante, porque si yo sé que me van a decir que esta investigación no es buena, que la evidencia científica va en contra, que la práctica clínica es justo la contraria y yo estoy tratando de innovar mucho en el sistema, me van a refutar todo esto. Refutación preventiva. ¿Qué sucede? ¿Por qué esto, incluso en su mejor versión, ya no funciona y por qué yo lo estoy consiguiendo mejorar? ¿Se entiende? Por tanto, comparación. A la hora de construir, no estoy hablando del debate, aquí solo estamos pensando argumentos, pero estamos pensando ya en la mejor versión del otro. Nos adelantamos al caso del oponente. ¿Esto funciona? Sí. Tipos de refutación. Bueno, aquí tengo la palabra mágica, ¿ves? Ponderación. Lo más importante siempre es ponderar. Tipos de refutación. De peor argumentación a mejor argumentación. Alguien nos puede decir, por ejemplo, que reducir la inversión en sanidad pública hace que la sanidad pública sea mejor, porque los médicos gestionan mejor los recursos. Y yo puedo decir que esto es mentira, porque pues, trabajo en un hospital y sé que esto no funciona así. Refutación de certeza. Lo que me están diciendo es mentira. O, por ejemplo, con el caso que digo, es que las mujeres se quedan en casa a trabajar porque no les gusta trabajar. Refutación de certeza. Eso es mentira, punto. Ya está. No hace falta enredarse mucho en algunos puntos, ¿no? Eso es porque la argumentación del otro es peor, tiene peor calidad. Cuanto mejor es la calidad de la argumentación del otro, más vamos avanzando hacia abajo. Lo segundo es la probabilidad. Yo puedo entender que lo que me están diciendo es cierto, pero es poco probable que suceda. Por tanto, mi refutación es de que lo que me está diciendo el otro no es probable. Traigo mecanismos a contrario que se dice, es decir, porque lo que me están diciendo no va a suceder, sino que los mecanismos que explican la realidad funcionan al contrario. No, aumentar el gasto no aumenta el empleo, al revés. Porque tú aumentas un poquito el empleo, pero tienes que subir mucho los impuestos para generar empleo a través de mecanismos públicos y eso hace que las empresas con subidas impositivas pierdan un montón. O cuando le subes los impuestos a la gente, consume menos. Y ya tienes dos efectos. Las empresas tienen que despedir a gente porque ya no tienen márgenes empresariales para generar empleo y la gente consume menos. Dos mecanismos independientes. Me pueden refutar uno, sigue el otro, ¿lo veis? Y la gente consume menos porque tiene menos renta. Le sube los impuestos, tiene menos renta. Ya tengo dos efectos. Es decir, acabo de refutar. Es decir, puede ser cierto que el Estado, recaudando más, mejore la calidad de la economía, pero es poco probable. Lo más probable es que suceda esto que te estoy diciendo. Lo tercero es la importancia. Algo puede ser cierto y puede ser probable, pero no es importante. El ejemplo que poníamos antes, necesitamos las dos columnas, probabilidad e importancia. Si yo te demuestro que, vale, asumo que es cierto y que de hecho es probable que suceda, pero no es importante. Y si alguien refuta que algo que me estás probando no es importante, una investigación, sí es súper probable que si invertimos en esto mejore X cosa. O es súper importante que si todos los médicos nos formamos de repente en gestión empresarial, automáticamente seamos súper productivos. Pero igual no me importa tanto, porque es importante que los médicos no se formen en marketing. No, es que vamos a vender a los pacientes algo súper bien. Señor, usted tiene una apendicitis, pero no pasa nada porque le vamos a curar. Vamos a vender marketing, pues igual no es importante. Sí, es probable que si invertimos en esto lo consigamos, pero no me importa. Lo cuarto es probabilidad relativa. Asumo que es cierto, o vamos a decir en vez de cierto, veraz. Puedo asumir que es verdad, es probable que suceda, es importante, pero lo mío es más probable que suceda. Asumo que ambas cosas son probables e importantes, la mía es más probable que suceda. Es probable que el Estado recaude más y genere empleo, pero lo mío es más probable, porque hay más incentivos, hay más mecanismos, la evidencia científica, aunque dice ambas cosas en general, se inclina más a pensar lo que estoy afirmando yo, etc. Y por último, la importancia relativa. Subir o bajar impuestos. Igual subir impuestos lo que me genera es hacer que la gente tenga un poquito menos de renta, pero consigo que la gente más vulnerable tenga mejores condiciones de vida. Entonces,
Ambas cosas son probables e importantes. Yo no niego la importancia de una cosa, lo que decíamos antes de propiedad privada o derecho a la vida. Pues entendemos ambas cosas, pero lo mío en concreto es más importante. Ojo, el derecho a la vida incluso también lo limitamos continuamente. Debate público, la legítima defensa. Creemos a nivel utilitarista, no es de principios, no creemos en la venganza, por ejemplo, pero a nivel de utilitarismo creemos que la legítima defensa debe permitirse en la mayoría de sociedades. Si a mí alguien me va a tirar por un precipicio y en ese momento yo le empujo a él para no ser yo el que cae, yo no estoy penado. Las sociedades asumen que en ese caso la ponderación es mejor en mi lado. ¿Se entiende esto? Ponderamos continuamente. Entonces lo mío es más importante, en este caso porque es más justo, porque yo soy la persona agredida. ¿Se entiende esto? Es decir, las estructuras de refutación van primero por certeza. Si es cierto, voy a ver si es probable. Si es probable, voy a ver si es tan importante. Si me demuestran que es importante, voy a ver por qué lo mío es más probable. Y si me demuestran que ambas cosas son igual de probables, por qué lo mío es más importante. Porque mi actor es más vulnerable, porque mi ámbito de investigación es más importante para el avance de la ciencia, porque está más abandonado que el tuyo, tú ya tienes mucha financiación, hay que hacer esto. Porque en concreto esta mejora hace que la lista de espera se reduzca mucho más que la tuya, porque esta mejora hace que la calidad de vida del paciente a través de este tratamiento en concreto mejore mucho más. Ambas cosas son importantes. Igual alguien me dice, es que este tratamiento es mucho más barato. Eso es importante, siempre. Pero si el mío mejora más la calidad de vida, yo pondero que me importa más mejorar la calidad de vida, puedo ganar el debate. Hay que ponderar. Por eso todo el trabajo pasa por aquí. Y luego, estrategias de argumentación. Primero, el marco. El framing es súper importante. En función de cómo establecemos el marco, y aquí son importantes las palabras, esto funciona mejor o peor. En la ciencia no tanto, o no debería, porque no deberíamos dejarnos llevar por sesgos. En la política esto es muy estratégico. Hablamos del golpe de Estado de Cataluña o del proceso de conflicto social. Hablamos de los grupos terroristas o de los grupos antisistema, grupos de rebeldes, grupos de liberación. Qué bonito. Porque tiene connotaciones distintas. Esto es importante sobre todo a nivel político. Argumentación comparativa desde minuto 1. Y no pongo 0 porque del 0 al 1 va una caracterización y una definición de la realidad, que es todo lo que decíamos. Pero a partir de ahí, argumentación comparativa. Yo no vengo a hablar de mi libro. Vengo a hablar de por qué mi libro es mejor que todos los demás. ¿Por qué tenéis que comprar el mío en comparación con todos los demás? ¿Por qué mi argumentación es mejor que la del otro? Y blindaje. ¿Qué sirve para blindar mis argumentos? Yo sé que igual que yo refuto, me van a refutar. Por tanto, lo primero, refutación preventiva. Todas las cosas que me van a decir son falsas porque tal, tal, tal. Todas las cosas que me van a decir pueden ser verdaderas, pero no son probables porque tal, tal, tal. Esto que me van a decir, sí, puede existir, por ejemplo, este derecho en concreto, pero es más importante garantizar este otro y, por tanto, su argumentación, si va por ahí, desde luego va a estar fuera de este debate. Es decir, tenemos que ser capaces de generar una prevención de todo lo que nos van a decir, adelantarnos a toda la línea contraria. Segundo, ponderación explícita. Yo tengo que decirle al público, esto es más importante. ¿Por qué me importa más una cosa frente a la otra? Si dejo esto en manos del público, dependo de sus sesgos, dependo de la persuasión que genera el otro orador, dependo de muchas otras dinámicas. Por tanto, yo tengo que explicitar el criterio del debate. Tengo que decirle a la gente, tienes que invertir en esto porque lo mío es más importante por estas razones. Porque afecta a más gente, porque la gente a la que afecta es menos, pero a nivel cuantitativo ganas tú, a nivel cualitativo es mucho más importante, etc. Es decir, tenemos que explicitar en concreto las razones por las cuales hacemos algo. Y esto lo pongo en inglés porque en español es incluso sí, pero siempre lo llamamos en debate el even if. Even if es incluso si no me compras nada de lo que he dicho, incluso si el equipo contrario o el ponente contrario tiene toda la razón en todo lo que acabo de estar refutando, aún así te gano. Aunque sucedan todos los beneficios que ha probado, aunque yo intento refutar todos los beneficios que prueba. Esto nos va a dar, esto tal. Pero incluso, aunque subidas de los impuestos generasen los beneficios y no generasen, por ejemplo, lo que estoy diciendo yo, y consiguiésemos solventar los problemas económicos, no es legítimo. Argumento de principios. Me importa más si se ha ido el minuto. Me importa más, por ejemplo, a nivel de principios. Me importa más a nivel de principios, por ejemplo, no quitarle a la gente lo que es suyo si no está justificado. Por eso no establecemos expropiaciones en muchas sociedades, por eso no establecemos tipos impositivos del 80%. Es decir, incluso si me demuestran que un impuesto más alto genera mucha más recaudación, etcétera, a nivel de principios, por ejemplo, sigo ganando yo. Even if, incluso si compras todo lo que te ha dicho, sigo ganando en su métrica. Y luego hacemos preguntas. Y aquí voy a hacer varias aclaraciones. Pregunto. Claras y concisas. Yo no sé cómo son los congresos de medicina, no creo que lo sepan en adelante tampoco, pero los congresos de derecho o los seminarios de derecho siempre son un señor catedrático que tiene 80 años,
que levanta la mano sistemáticamente y dice, yo más que una pregunta tengo una reflexión. Siéntate, 20 minutos. El ponente, el pobre, puedes tener agua a mano o te puedes morir, en fin, surrealista. Siempre. ¿Qué pregunta has hecho? Nada. ¿Qué le ha quedado al público? Que eres un pesado. No ha quedado nada. Preguntas claras y concisas. ¿Y qué opinión le merece que haya un estudio que precisamente lo que dice es que esto no produce las mejoras en eficiencia en los hospitales, por ejemplo, en cuanto a gestión hospitalaria que estás demostrando? ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, que haya personas mucho más vulnerables que tu investigación excluye y, de hecho, se van a quedar sin recursos a la hora de investigar enfermedades que les afectan más? ¿Se entiende el mensaje? ¿El público me ha entendido? ¿De dónde estaba el público a dónde está ahora? ¿Está mejor? Sí, he ganado, ya está. Me responderán mejor o peor, pero mi pregunta es clara y concisa. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Mi objetivo es distraer? ¿Mi objetivo es hacerme el importante? Sí, la mayoría de veces sí, por desgracia. ¿Mi objetivo es demostrar que sé mucho? ¿Mi objetivo es descolocar al ponente porque eso me da una posición de? ¿O mi objetivo es en concreto refutar? Porque me interesa refutar, me interesa que el público piense que no tiene razón, es legítimo. Pero lo que yo quiero es que en concreto entiendan que todo lo que me está diciendo es mentira porque X. Ya, pero es que esto no funciona en la realidad. Porque, por ejemplo, si solo me traen una causa, porque la realidad es multicausal y hay otras causas, como por ejemplo culturales, que hacen que tu medida no vaya a funcionar. Ya está. Y explico dos medidas, ya está. Las preguntas, 15-20 segundos, suficiente. Y si no, pues escribes un libro. Pero siempre, objetivo claro y las preguntas tienen que ser claras y concisas. ¿A dónde voy? Preparadas es importante. Y yo siempre recomiendo escribirse las preguntas, no pasa nada por leerlas. Pero si yo tengo la pregunta clara, delante, la leo, la tengo preparada, etc. La puedo preparar antes, a lo largo de mi argumentación, yo identifico un punto relevante que seguramente refute lo que me diga el otro. Si no lo traigo en mi argumentación o se me ocurre durante la argumentación del otro, entonces preparo la pregunta, la tengo pensada, tiene base en evidencias, por ejemplo, que yo he encontrado y que no meto dentro de mi presentación, pero tengo preparadas como refutación, y entonces eso me permite una capacidad estratégica de ganar al otro. Tengo preguntas preparadas ya para hacerle. Batería de preguntas. Esto a mis alumnos se lo digo siempre. ¿Vais a hacer un debate? Como tenéis que preparar ambas posturas, prepara las preguntas que hacen daño al otro. Porque el objetivo de una pregunta, las preguntas de dudas, lógicamente, no entran aquí. Las preguntas aquí estamos hablando de ganar un debate a nivel estratégico. Si van preparadas, genial. Y luego la refutación en su mejor versión. No vale ridiculizar el argumento del otro, que decíamos antes, que usted está a favor de no sé qué. Bueno, lo que tenemos que conseguir es buscar la mejor versión. Incluso si no la han probado, nosotros buscamos la mejor versión del otro equipo. Demostramos la mejor versión del otro equipo, por qué ganamos incluso en su mejor versión. Refutamos su mejor mundo, el mundo en el que efectivamente consigues toda la eficiencia que dices. Pero si aún así lo mío es más importante, te sigo ganando. Para que el público no se quede en un ambiente gris. Si os dais cuenta, todo esto se basa en no dejar dudas. Si dejas que sea el público el que determine eso, si dejas que sea el ministro el que determine quién se merece el dinero de la investigación, etc., estás perdiendo. Porque no estás consiguiendo que el público diga lo que tú le estás diciendo que tiene que afirmar, sino que lo dejas en sus manos. Nosotros queremos que una vez termine nuestro turno esté claro el resultado. Y algunos consejos prácticos y con esto terminamos. Primero, planificar muy bien lo que vamos a decir. Si no tenemos una capacidad de planificar todo y sabemos de qué vamos a hablar, lo más probable es, 1, que leamos todo el PowerPoint que hemos preparado para el congreso. La gente ya sabe leer. Y normalmente, los científicos seguro. No leáis los PowerPoints que lleváis al congreso, que la gente no es tonta. Vamos a planificar muy bien y tenemos que saber de qué vamos a hablar, porque para mandarles un PowerPoint, pues se lo mandamos por correo y les ahorramos el viaje a Alicante. Planificamos muy bien. Prevenimos y blindamos. Cuando yo tengo planificada muy bien mi argumentación y no necesito medios, no necesito leer, no necesito cosas que restan persuasividad a mi argumentación, tengo que ser capaz de prevenir todo lo que me van a decir y blindar. ¿Qué me va a decir el otro equipo? ¿Tiene razón? Pues sí, puede probarme esto. Voy a blindar mi argumentación frente a esto. Con refutaciones preventivas, con lo que decíamos del even if, tenemos que conseguir blindar todo esto. Preparamos preguntas y respuestas y las podemos ir diciendo. Ejemplo, yo puedo decir, claro, ¿y esto cómo aplica a la realidad? ¿Esta investigación cómo aplica a la realidad? Es una pregunta que me van a decir y la respondo yo mismo. Preguntas retóricas no, eso para el teatro. Preguntas retóricas las respondemos, no las dejamos en el aire. Podemos lanzarla al auditorio y dejar 2 segundos de pausa para que reflexionen y luego las respondemos, no dejamos nada en el tintero. Es decir, tenemos que conseguir generar incluso la impresión de que las dudas que les van surgiendo también somos capaces de responderlas. Esquematizamos. Esto, por ejemplo, yo ya me lo sé, pero si no me lo supiese, pues estaría en el atril con un esquema básico donde yo podría ver de repente, esquematiza, o, por ejemplo, en el control de los nervios, beber agua,
dedos en garra, y luego si queréis os explico cosas para controlar los miedos, tal. Tengo un esquema y los puedo ir explicando. De repente leo planificar. ¿Qué quería decir yo con planificar? Normalmente nuestra mente va mucho más rápido que nuestra lectura, lo podéis comprobar cuando queráis. Entonces, en cuanto yo veo planificar, es mucho más probable que se me venga todo el conocimiento que tengo a la cabeza. Claro, para eso, esto tiene que ser verdad. Si estoy improvisando, tengo más problemas. La profesionalidad es muy importante en los congresos. Lógicamente no podemos hablar siempre en turista, que es lo que decíamos antes, pero la claridad también es importante. Tenemos que ser profesionales, pero se nos tiene que entender. No hace falta ser demasiado rimbombantes, no hace falta que la gente no entienda nada para parecer súper cultos, no hace falta ser enrevesados. Podemos hacer frases, por ejemplo, de, en fin, 10 palabras. No hace falta estas frases de los catedráticos que son de una página, ¿no? Es decir, la claridad es importante porque permite la cognición del mensaje. Si la gente no nos entiende, no estamos haciendo nada. La gente sigue igual que cuando empezó la conferencia. Marcar puntos. Y esto es súper importante. Tengo 3 argumentos. El primero es un argumento económico. El segundo es un argumento social. Y el tercero es un argumento de legitimidad. Me lo invento. Mi primer argumento, no sé qué, no sé cuántos. Mi segundo argumento, no sé qué, no sé cuántos. Mi tercer argumento, no sé qué, no sé cuántos. Lo estoy marcando. La gente tiene la percepción visual de que estoy probando cosas. Te pruebo 1, 2, 3, 4 cosas. Este fin de semana yo tenía un debate, por ejemplo, sobre varias cosas. Era un debate filosófico sobre hacer el bien o hacer el mal. Yo decía, es que la gente, por ejemplo, en circunstancias más desfavorables tiene más probabilidad de hacer el mal. ¿Por qué? Varios mecanismos, que me refuten los que quieran, me siguen quedando varios. Primero, porque su ambiente socioeconómico le impulsa a ello por necesidad. Segundo, porque los valores morales son distintos en función de la cultura. Tercero, porque tu ambiente, aunque no te fuerce a determinadas cosas, te influye en la percepción de determinados valores. Cuarto, porque si vives en ambientes más desfavorables es más probable que estés sometido a situaciones de crisis o traumáticas que perjudiquen tu capacidad de entender determinados valores en la vida. Quinto, porque tengas más dificultades de acceso a una educación que te facilite el comprender valores importantes para la sociedad. Sexto, porque en general las personas no tenemos un filtro absoluto de qué es bueno y qué es malo, sino que nos movemos en escalas de grises, varios mecanismos, y los vas marcando. ¿Qué le estoy diciendo a la gente? Mira todas las razones que te estoy dando. Tengo que tener razón si te doy tantas razones. Genera capacidad de persuasión. Y lo de marcar puntos también sirve para decir tal cual a la gente. ¿Qué estoy demostrando con este argumento? Que hay una mejora económica. ¿Qué estoy demostrando? Esto. ¿Qué estoy demostrando? Tal. ¿Qué me está intentando probar el otro equipo? Esto. ¿Cómo se lo refuto? Y lo digo tal cual. ¿Cómo le refuto esto al otro equipo? De esta manera. Marco todos los puntos. Estoy aclarando a las personas que están juzgando, por ejemplo, un debate, o a las personas que están tomando anotaciones, o a las personas que están eligiendo en qué tienen que invertir, le estoy marcando cómo está yendo el debate. Esto es una cosa que llamamos metadebate. Marcamos, por ejemplo, qué argumentaciones estamos refutando y cómo las estamos refutando. Salimos del debate, nos abstraemos, de repente estamos por encima de él y decimos, ¿qué está ocurriendo aquí? Que te están intentando probar esto y yo con estos 3 mecanismos te refuto la realidad. Marco los puntos, marco las razones. Con esto conseguimos esta persuasión. Y lo que decíamos de hacer preguntas y responderlas. Claro, si preparamos preguntas y respuestas a veces nos las podemos callar, pero sabemos que es probable que nos las hagan. ¿Qué preguntas es probable que mi público en una conferencia, que es un monólogo como es este, es probable que me haga? Y si yo me las preparo, a mí me gusta mucho improvisar, pero al que no. Si yo me las preparo, es muy estratégico que yo ya tenga la respuesta preparada. Porque me van a preguntar, ¿cómo aplica esto a un congreso donde me enfrento a un público que tiene mucho más conocimiento que yo? Me lo invento. Y si yo tengo una respuesta preparada, le doy la respuesta en el momento, parece que estoy improvisando y da la sensación de que tengo mucho más conocimiento del tema. O incluso si me hace la pregunta el oponente, yo ya tengo preparada la respuesta con refutación de regalo. Y así ya vamos aclarando el debate. ¿Se entiende? Es decir, tenemos que conseguir ser estratégicos en todo esto. En general, esto es todo lo que quería contaros hoy. Sí que quería pasar a un turno de preguntas donde podáis formular cualquier cuestión. En este caso yo no me las he preparado, así que podéis improvisar. Cualquier cuestión que tengáis, pues es momento de hacerla y si no, pues concluiremos la sesión. ¿Dudas que os hayan surgido? ¿Experiencias personales donde creéis que se pueda aplicar esto? ¿O ha ido muy bien o ha ido muy mal?